humanos. Vamos a hablar de forma general de lo que se requiere para seleccionar al personal que va a integrar nuestra empresa. Vamos a tener muchas empresas, vamos a tener empresas que entregan servicio, vamos a tener empresas que entregan productos, y en función del tipo de nuestra empresa, pues nosotros vamos a tener que seleccionar el personal que va a integrar para tal fin del objetivo de nuestra propia empresa. Es importante resaltar específicamente para el mantenimiento aeronáutico el perfil que se debe de cumplir en el personal que es seleccionado para un taller aeronáutico. Vamos a tener dentro de un taller aeronáutico específicamente, vamos a tener mecánicos en aviación en sus diferentes clases. Recordemos, vamos a tener técnico de mantenimiento de aeronaves clase 1 con la especialidad en motores. Vamos a tener técnicos aeronáuticos clase 2, especialidad en el área de aviónica. Vamos a tener técnicos aeronáuticos clase 2 con la especialidad de estructuras, técnicos en mantenimiento clase 2 con la especialidad de la ministería. Recordemos, si nosotros ya tenemos una licencia de mecánico, por ejemplo, puedo tener la clase de mecánico técnico de mantenimiento clase 1 en motores y planeadores, y esa licencia me da la facilidad de poder anexar ciertas capacidades dentro de la misma. Por ejemplo, yo puedo anexar la ministería, estructuras, aviónica. Entonces, lógicamente, pues nosotros tenemos de comprobar esa capacidad ante la Agencia Federal de Aviación Civil y poder anexar esa capacidad dentro de nuestra propia licencia. Pasa lo mismo con los pilotos, y digamos, si nos vamos al enfoque operativo, los pilotos conforme van obteniendo capacidades, competencias, ellos van a anexar sus capacidades dentro de su licencia de piloto aviador. Van a anexar la capacidad de piloto aviador en Boeing 787, en el Boeing 777, en el Boeing 737, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo pasa para los mecánicos. Los mecánicos, vamos a tener diferentes tipos de mecánicos. Todos estos mecánicos van a formar parte de un taller aeronáutico. Vamos a tener ingenieros, vamos a tener inspectores, vamos a tener supervisores, vamos a tener gerentes. La función del gerente es hacer cumplir los objetivos, es gestionar esa administración, supervisar que realmente se cumpla y lleguemos a ese objetivo, supervisar que se cumpla como tal la administración. Vamos a tener inspectores que pueden ser ingenieros, vamos a tener supervisores que pueden ser ingenieros, pero también podemos tener inspectores que son mecánicos en aviación, o también podemos tener inspectores o supervisores que también son mecánicos en aviación. Entonces, de cierta forma hay una gama de posibilidades como técnicos aeronáuticos mecánicos en aviación. Ahora, por otra parte, también el concepto de técnico superior universitario en el área de aviónica te da la oportunidad de ser mecánico en aviación, técnico aeronáutico, pero también a su vez también te da la oportunidad de incursionar en algunos otros aspectos conocidos como la aeronáutica, lo que es la manufactura de partes de la propia aeronave, pero eso ya sería otra historia. Entonces, parte de la selección del personal, del material humano dentro de un taller aeronáutico esencialmente serían estas figuras: mecánicos, ingenieros, inspectores, supervisores, gerentes. También vamos a tener mano de obra calificada, vamos a tener trabajadores generales. Eso lo vamos a ver directamente en nuestro organigrama especificado en el propio manual general de mantenimiento. Es importante que al seleccionar el personal que va a conformar nuestro taller de mantenimiento, supervisemos y veamos las funciones que deben de cumplir este personal. Las funciones, las necesidades, las características van a estar determinadas en el Manual General de Mantenimiento. El personal asignado debe de cumplir el perfil como tal para poder realizar sus actividades adecuadas dentro del propio taller de mantenimiento aeronáutico. La capacitación es importante. Brevemente habíamos comentado que el propio Manual General de Mantenimiento especifica que debemos de tener inmediatamente, en cuanto entremos ya a la línea de trabajo, una capacitación inicial. El Manual General de Mantenimiento
cumplen la norma 006 de la Agencia Federal de Aviación Civil en México y cumple el anexo 6 a nivel internacional el cumplimiento de la propia existencia del documento. Esta capacitación se va a usar, en este caso, si nosotros sacamos un extracto como tal, el objetivo del Manual General de Capacitación es que el personal traiga las bases de conocimiento para poder activar sus actividades. Y por otra parte, pues también generar habilidades esenciales como la interpretación de manuales, la interpretación de las propias prácticas estándar que se realizan dentro de los talleres, la familiarización general de todos los sistemas de la propia aeronave, temas específicos que afecten a la operación. Es importante que en los talleres aeronáuticos se realice un estudio minucioso de lo que es el concepto de confiabilidad, y a partir de los resultados que se encuentren por el análisis de la confiabilidad debemos de generar esos temas específicos para contrarrestar esas fallas. Por otra parte, la confiabilidad, que va a ser el estudio estadístico de los sistemas, de los problemas que están saliendo de forma constante, y para poder contrarrestar esos problemas, en otras palabras, si de forma constante está fallando el sistema neumático, y la confiabilidad, la estadística ya nos dijo que el sistema neumático es el que está fallando, pues debemos de generar esos temas específicos, dar un curso de capacitación del sistema neumático, diciéndolo de otra manera, para atender esos propios temas específicos. Técnicas específicas de reparación, esas son a partir de los análisis de ingeniería, análisis de los propios fabricantes, directivas, etcétera, etcétera. Entonces, conforme nosotros vayamos desarrollando los procedimientos dentro de nuestro propio taller, debemos generar una retroalimentación para poder generar también, por otra parte, las mejores prácticas del propio taller. Vamos a ver de forma general cómo se debe de seleccionar el personal. Esto lo vamos a ver, esto es una estrategia de reclutamiento, pero de forma general, no específicamente. Ya sabemos que en un taller aeronáutico deben de cumplir cierto perfil: conocimientos, manejo de manual, prácticas estándar, conocimientos de sistemas, es lo que se debe de cumplir para estar dentro del perfil de un mecánico en aviación, un técnico aeronáutico, y poder cumplir ciertas funciones para poder trabajar como mecánicos, inspectores, ayudantes de mecánicos, trabajadores generales, obrero calificado, supervisor, o llegar hasta ser un gerente. Entonces, vamos a ver las estrategias que se utilizan y que hacen las empresas para poder seleccionar personal dentro de su empresa. Bienvenido, bienvenida a esta sesión en la que abordaremos un tema que estoy seguro que te va a interesar muchísimo: estrategia para hacer un buen reclutamiento y selección de personal. Esto que vamos a compartirte aquí en esta sesión es producto de lo que hemos recopilado como parte de nuestra experiencia en avance y desempeño haciendo procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción de personal. Mi nombre es Tulio Magaña y me dará mucho gusto compartir contigo este espacio. Comenzamos. Primero, es importante decir que el proceso de reclutamiento y selección es una de las partes más complejas y estratégicas en una organización. No se puede ver como un proceso más, porque de esto depende el resultado. Que también nos esté yendo en nuestra organización tiene que ver mucho con cómo estamos contratando, qué tan estratégicos estamos siendo en el proceso de selección y contratación de talentos. Entonces, comenzaremos diciendo que acá el proceso integral de reclutamiento y selección, la primera parte es la planeación, cuando se organizan los descriptores de puestos, los requerimientos, las competencias, los métodos, las etapas y los indicadores de cada descriptor. Luego, el segundo paso es el reclutamiento, que es cuando... Ustedes se acordarán, previamente nosotros habíamos comentado
que el proceso administrativo tiene una función espejo, y aquí lo vemos. Tan solo para seleccionar el reclutamiento o el personal aparece de nuevo lo que es la planeación. Entonces vamos a continuar, le vamos a volver a dar clic al propio video, vamos a avanzar donde nos quedamos. Aparece la técnica de planeación una vez más, donde se debe de describir los puestos que previamente nosotros, si lo aterrizamos el concepto en el Manual General de Mantenimientos, ya están descritos todas las funciones de todos los puestos. Reclutamiento y selección es una de las partes más complejas y estratégicas en una organización. No se puede ver como un proceso más, porque de esto depende el resultado. Que también nos esté yendo en nuestra organización tiene que ver mucho con cómo estamos contratando, qué tan estratégicos estamos siendo en el proceso de selección y contratación de talentos. Entonces, comenzaremos diciendo que acá el proceso integral de reclutamiento y selección, la primera parte es la planeación, cuando se organizan los descriptores de puestos, los requerimientos, las competencias, los métodos, las etapas y los indicadores de cada descriptor. Luego, el segundo paso es el reclutamiento, que es cuando obtienes información de candidatos o candidatas, las fuentes, los criterios, actividades de reclutamiento y los indicadores también de reclutamiento. El tercer paso es el más grande y es el plato fuerte del proceso en realidad, es la selección. La preselección de currículum vitae, entrevista inicial, pruebas psicométricas, la técnica del assessment center, investigación de referencias y la terna y entrevista final. Pero esto no termina con la selección, todavía hay 3 pasos más. La contratación es el proceso donde se establecen las políticas, se definen las políticas de selección, la documentación y la coordinación del proceso de contratación y registro en el sistema de la organización. El quinto paso es el conocido como onboarding o inducción. Implica la inducción a la organización, la inducción al área y al cargo, pero también un programa de certificación en puestos y procesos y productos que se esperan de ese puesto en particular. Por último está el seguimiento, porque aún con el onboarding no termina ahí. Debe haber un seguimiento posterior después de algunas semanas, pueden ser 2 meses como mucho, de haber sido contratada a la plaza. Entonces tenemos evaluaciones de ajuste al cargo, entrevistas de retiro e indicadores. Y es aquí donde comienza la fase de reclutamiento. La fase de reclutamiento es cuando obtenemos candidatos. Ten en cuenta que la guerra por el talento es la adquisición, ¿verdad?, del talento, que es ahora el tercer reto más importante al que las organizaciones se enfrentan. El primer reto más importante al que las organizaciones se enfrentan es la parte del mercado, de obtener clientes. El segundo reto es la retención del talento. Pero este tercer reto, el tercer reto más importante al que las empresas se enfrentan, es la adquisición del talento, de obtener al talento más valioso, a los candidatos más idóneos para los puestos. Se usan redes sociales, analíticos, herramientas cognitivas, etc. Todo esto es parte del proceso de selección, es la guerra por el talento, introduciendo al reclutador cognitivo. El primer paso, o antes de hacerlo hacia afuera, antes de buscar afuera de la organización, hay que buscar hacia adentro. ¿Y qué ventajas tiene buscar adentro? Tiene algunas ventajas y desventajas. Una de las ventajas más importantes es que las competencias ya han sido demostradas en el contexto del puesto. La desventaja es que si no obtienes el elemento de fuera, tendrás que basarte o tendrás que obtener recursos o tener recursos disponibles en la organización. En cambio, cuando obtienes de fuera, puedes traer elementos innovadores o aspectos innovadores que la gente haya aprendido en otras organizaciones. Otra ventaja es que se identifican con los valores, cultura y estrategia de la organización las personas. La desventaja es que lo hacen determinando el potencial. No siempre es fácil determinar el verdadero potencial, pero sí es una ventaja que ya conozcan la cultura, que la gente ya esté inmersa en el devenir cultural de la organización. También una ventaja es que las personas ya dominan códigos.
Y una desventaja es políticas que pueda tener la organización, el principio de Peter. El principio de Peter es aquel que dice que una persona puede ascender o puede crecer jerárquicamente en una organización hasta llegar a su nivel de incompetencia. Ese es el principio de Peter. Puede ocurrir que porque está desempeñándose bien una persona en un puesto actual, pensemos que puede desempeñarse bien en otro puesto. Y ya cuando llega a ese otro puesto, la persona no tiene el nivel de competencia esperado. Entonces podemos cometer errores como este, que es conocido como principio de Peter. Otra ventaja del reclutamiento interno es que no necesita de experimentación, inducción e integración porque ya está dentro de la organización. Su desventaja es que deben coincidir disponibilidad y oportunidad, es decir, disponibilidad de la plaza y disponibilidad de la persona, oportunidad de la plaza. La oportunidad en la plaza y la disponibilidad es para la persona. Otra ventaja es que es motivación para el personal, pero su desventaja es que puede ser fuente de conflictos internos cuando no es del todo transparente o cuando las reglas no están del todo claras para las personas. Bien, pero es importante siempre contar con reclutamiento interno cuando se va a hacer un proceso de reclutamiento. El reclutamiento externo tiene también ventajas y desventajas. La ventaja del reclutamiento externo es que garantizamos que los perfiles de competencia sean adecuados a las necesidades porque lo buscamos dentro de un abanico más amplio de posibilidades. Afuera es mucho más amplio el universo. La desventaja es que son competencias supuestas, menos seguros, porque no hemos visto a las personas trabajando en la organización. En cambio, cuando es interno, ya hemos visto trabajando a las personas en la organización. La ventaja también es que hay una perspectiva externa de innovación. Una desventaja es que la determinación del potencial de competencias no es fácil. Hay que pensar en que podemos estarnos equivocando con el potencial. Las pruebas, las evaluaciones no son del todo suficientes para determinar el potencial de las personas. Obviamente, sí sirven de mucho y sirven en podríamos decir un 90%, pero siempre hay un rango de error donde podemos equivocarnos con el potencial de las personas. Ventaja, aprovechamiento de experiencias exitosas y de actualización cuando vienen de fuera. Desventaja, el proceso es más lento y más costoso cuando se hace externamente. Ventaja, menos espacio para conflicto de intereses, claro, porque viene de fuera, no es alguien escogido de dentro. Y desventaja es cuando se contrata de fuera, frustración, barreras, toques al desarrollo. Muchas veces las personas se encuentran con que se contrata, personas que ya trabajan en la empresa se encuentran con personas que son contratadas de fuera y que tienen menos competencias que ellas y tal vez entran ganando menos salario o con un puesto de jefatura por encima de ellos. Y la gente siente como que no hay oportunidad de desarrollo internamente. Esa es una desventaja del reclutamiento externo. Otra ventaja del reclutamiento externo es el factor sorpresa, que nos vaya a sorprender, aspectos positivos, sorpresas, aspectos que vengan de fuera. Y desventaja que necesita de procesos de adaptación, claro, porque viene de otras organizaciones. Luego, la siguiente parte importante del proceso de reclutamiento y selección es la evaluación de competencias laborales. Y esta, como te decía, es la parte gruesa, el plato fuerte del proceso de reclutamiento y selección en realidad está aquí, en la evaluación de competencias laborales. Y esto se hace por diferentes herramientas de medición de competencias. Evaluación del desempeño cuando se trata de candidatos internos, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Fichas de evaluación psicométrica a través de pruebas psicométricas, pruebas psicotécnicas, documento de medición de comportamientos. La evaluación técnica por un experto, alguien de dentro o de fuera que evalúe a los candidatos. Entonces se recurre a examen escrito, a que hagan el planteamiento de un caso práctico a resolver o a una entrevista de naturaleza técnica, no entrevista de incidentes críticos, sino que una entrevista de naturaleza técnica o examen oral. El Assessment Center Method también es otra herramienta, otra forma, otro mecanismo para identificar candidatos. Esta es muy buena. El Assessment Center es una herramienta valiosísima porque nos permite medir competencias en procesos de simulación. Es decir,
El Assessment Center es el que más se parece a medir o a evaluar el potencial de los candidatos en el lugar de trabajo. No es exactamente un lugar de trabajo porque es una situación simulada, pero se está simulando el lugar de trabajo. Entonces, por eso es el que más se aproxima a medir en el lugar de trabajo. Luego está la entrevista de incidentes críticos o Behavioral Event Interview, BEI, que es la entrevista técnica, que no es la entrevista tradicional donde se le hacen las preguntas tradicionales al candidato, sino que es una entrevista especial donde se exploran los incidentes críticos, tanto positivos como negativos, de una persona para identificar competencias. Hay una sesión, un video que tenemos relacionado propiamente con esta técnica de entrevista de incidentes críticos, para que donde ampliamos en qué consiste la técnica y donde se describen y se ponen algunos ejemplos de cómo manejar la entrevista de incidentes críticos, que como te digo, no es una entrevista tradicional, donde se le pregunta a la persona aspectos curriculares o cómo se siente con respecto a algo, o cómo se ve a sí misma, sino que son preguntas más para evaluar competencias específicas. Las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas es un proceso que debe ser manejado por expertos en evaluación psicométrica, por psicólogos. Y hay diferentes pruebas psicométricas. Están las pruebas de carácter, inteligencia emocional o comportamiento, que determinan cuál es la tendencia del candidato a comportarse ante situaciones eventuales. También están las pruebas de aptitudes. En esta lo que se mide son la inteligencia y otras capacidades que tiene la persona, más especializadas, como habilidad numérica, habilidad verbal, habilidad espacial, habilidad mecánica, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos para nuestra organización. Luego está la prueba de inteligencia, que mide el CI. Esta es inteligencia académica, mide el CI. Algunas pruebas de aptitudes contienen una prueba de inteligencia general en sí misma. Entonces, y hay otras que son pruebas de inteligencia que se miden aparte, como el test Raven o el test D48, D60. Es decir, hay algunos tests que miden propiamente la inteligencia, la capacidad intelectual o CI. Las pruebas psicotécnicas, a ver, esto es distinto porque para evaluar competencias no se utilizan pruebas psicológicas propiamente dichas o pruebas clínicas, sino que se utilizan pruebas psicotécnicas. La evaluación de las competencias laborales de una persona se refiere a lo que sabe hacer, cuánto sabe, por qué lo sabe, cómo lo aplica y cómo se comporta en su puesto, y todo ello además dimensionando en qué medida, es decir, se utilizan métricas. Por eso es que se llaman pruebas psicométricas o pruebas psicotécnicas, porque nos dan números, nos dan mediciones, no son datos cualitativos lo que arrojan estas pruebas, sino que son datos cuantitativos. Entonces, por lo tanto, nos sirve más para medir competencias. En tal sentido, hay pruebas de trabajo, que es pruebas propiamente que determinan que tanto la persona sabe hacer una tarea. Pruebas de rendimiento. Las pruebas de rendimiento se refieren más a qué tanto la persona es ágil haciendo un trabajo. Las pruebas de trabajo miden la habilidad, pero las pruebas de rendimiento, además de la habilidad, miden la agilidad de la persona, la velocidad con la que la persona puede realizar una tarea. Por ejemplo, pruebas mecanográficas, pruebas verbales, para ver qué tanto la persona avanza en una tarea en particular. Pruebas de interés, que tanto a la persona le interesan las características que tiene el puesto que vamos a evaluar. Por ejemplo, si es un puesto en que hay que estar mucho tiempo en un escritorio, que tanto a la persona le interesa estar en un escritorio, o que tanto prefiere estar al aire libre, en el campo, etc. Entonces, es importante hacer todo ese tipo de pruebas. Pruebas de personalidad ayudan a determinar cómo se comportará el candidato. Ahora, estas pruebas, aquí en este dibujo se puede ver, esta es una que se conoce como Rorschach, que es una prueba proyectiva. Estas sí son pruebas de personalidad, son cualitativas, no son cuantitativas. Estas no se utilizan tanto para medir competencias, sino que para evaluar algunos aspectos de personalidad si nos interesan. No es indispensable realizar este tipo de pruebas en un proceso de reclutamiento y selección. Estas sirven más para clínica,
para los psicólogos clínicos que van a dar terapia o psicoterapia. Sin embargo, en algunas organizaciones se aplican algunas pruebas de personalidad para determinar aspectos de balance emocional que tiene la persona. Estas pruebas permiten evaluar la motivación del individuo, su adaptación a las tensiones de la vida cotidiana, su capacidad para el trato interpersonal y su autoimagen, como el CITF, el MMPI, etc. Y otras pruebas que miden estos elementos. Claro, para evaluar las competencias del personal ya dijimos que hay varios factores, varias formas, varios mecanismos. Uno de ellos son las pruebas psicométricas, otros el Assessment Center, otros la entrevista de incidentes críticos, como los que hemos mencionado, pero hay unas más. Por ejemplo, pedirle al candidato que haga un inventario de evidencias de trabajos anteriores, incluyendo constancias laborales, es decir, pedir constancias escritas que otros empleadores nos puedan dar como referencia de este candidato. Esto es parte de la evaluación. También se le puede pedir al candidato que diseñe proyectos de desarrollo, es decir, que haga un plan, algo relacionado con el puesto al que lo queremos contratar, pero que nos haga una propuesta de qué va a hacer o cómo plantearía él una situación particular. Hacer una pasantía o práctica en la empresa. Y esta es una técnica buenísima porque permite ver al candidato in situ, es decir, en el lugar de trabajo. Y esto nos permitirá determinar su potencial. Y la observación directa. Hay muchas otras, pero al final, con todos estos procedimientos que tenemos, es suficiente como para determinar si un candidato es idóneo o no, cómo evaluarlo. Y ahí está una de las, en algunas organizaciones primero se le hacen las pruebas psicométricas y luego la entrevista. En otras prefieren hacer el filtro de la entrevista primero y luego hacer la evaluación psicométrica. Ambos pasos o ambas modalidades son válidas. El Assessment Center es una buenísima técnica que ayuda a determinar competencias y básicamente las pruebas psicométricas que son un elemento valiosísimo para determinar competencias. La entrevista de incidentes críticos también debe ser basada en competencias para que podamos medir todo el inventario de competencias que el perfil requiere. Una vez que hemos decidido a través de este proceso, sacamos una tabla donde mediante un cuadro de decisión comparamos y valoramos un puesto, los diferentes candidatos, y podemos ver quién ha sacado mayor porcentaje de medición y quién es el que menos. Normalmente se escoge el que haya obtenido mayor calificación numérica. ¿Cómo evitar la subjetividad? Bueno, primero evitar la inseguridad a la hora de evaluar. Deben ser personas que conozcan el puesto. Es importante evitar el efecto de halo o aureola, es decir, la impresión primera que me causa una persona cuando la conozco. No dejarme llevar por esa primera impresión. Evitar la resistencia al cambio también, es decir, hacer los procedimientos novedosos, los más recientes, los que van siguiendo en el proceso. La tendencia a la medición central es cuando hay calificaciones que tienen número impar. Cuando hay calificaciones que tienen número impar en el Assessment Center, por ejemplo, hay una tendencia a calificar en la puntuación de en medio, y eso es lo que hay que evitar. La opinión generalizada, cuando hay varios evaluadores. Aquí en este ejemplo hay 4 evaluadores, entonces una persona se puede sentir sesgada porque la evaluación de los otros es positiva y tal vez la evaluación que él tiene no es tan positiva. No sesgarse por la evaluación de los otros, evitar ese sesgo. Efecto de acontecimientos recientes, sobre todo cuando son candidatos que ya son empleados internos, que ya trabajan. Un efecto reciente puede afectar mi percepción como evaluador de ese candidato, no dejarse sesgar por esa impresión. Ni razones subjetivas, que conozcamos a la persona o que nos interese que esa persona trabaje para la organización. También es importante responder a los candidatos que no cumplen con las competencias requeridas. No solamente se trata de no tomarlos en cuenta ya, sino que hay que hacérselos saber, pero hay que hacérselos saber de manera positiva, comprender las diferencias individuales, afinar tu estilo de comunicación hacia los postulantes, hay que ser muy empático con esas personas que no son elegidas, hay que ser cortés
y expresarse siempre en lenguaje positivo. O sea, nunca decirle usted no ha sido la persona elegida, sino que decirlo de otra forma más positiva, como ya lo vamos a ver aquí a continuación. Por ejemplo, aquí se le está comunicando a esta persona que no ha sido la persona elegida, pero en ningún momento se le dice no. Atentamente deseamos agradecerle su participación en el proceso de selección, para el cual usted tuvo la gentileza de enviarnos su currículum digital. Le comunicamos que la empresa ya seleccionó a un candidato que participó junto con usted en dicho proceso. No le estamos diciendo no en este momento. Deseamos manifestarle que su currículum vital refleja un perfil profesional muy interesante, por lo que nos permitiremos mantenerlo en nuestra base de datos y considerarlo para posiciones futuras que puedan surgir y que se ajusten a su perfil profesional. Le reiteramos nuestro agradecimiento por su interés y asimismo le deseamos continúe cosechando éxitos en su carrera profesional. Y esto es en términos generales, de una manera muy rápida, el proceso de reclutamiento y selección de personal y las estrategias de reclutamiento y selección de personal. Siempre es importante que tomes en cuenta, y esto no te olvides, hacer una tabla o un cuadro comparativo donde veas competencia por competencia, puntuación por puntuación. Aquí tienes a Felipe, a Margarita, a Laura y a Francisco. Entonces le pones la puntuación de todas las competencias en una especie de matriz. Le pones las calificaciones en cada una de sus competencias y al final un promedio ponderado, porque debes darle una ponderación a las competencias. No todas las competencias valen lo mismo. Sacas un promedio ponderado no simple y ahí vas definiendo quién tiene la mayor puntuación y esa será la persona que escogerás para tu puesto, obviamente siempre de manera colegiada. Nunca la decisión de qué candidato elegir debe estar en manos de una sola persona. Siempre es importante que sea colegiado, que sea en equipo. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta sesión de... Porque es importante que el personal, en este caso el técnico superior universitario, conozca la forma en que se selecciona el personal, porque al final de cuentas el técnico superior universitario puede indagar en el aspecto de la formación de un taller aeronáutico, puede generar esa administración dentro del propio taller porque va a conocer los perfiles. Por otra parte, pues también el técnico superior universitario puede generar esa área de oportunidad en el cual puede elaborar como mecánico en aviación, en el cual él entenderá y conocerá el perfil y el camino que lleva el mecánico en aviación. Si nosotros aterrizamos este concepto, el camino que va a llevar un mecánico en aviación, un técnico que va a trabajar en un taller aeronáutico, está determinado desde el momento que él decide estudiar la propia carrera. Cuando nosotros queramos sacar nuestra licencia de mecánico en aviación de cualquier tipo de clase, el primer requisito para poder estudiar o para poder sacar la licencia, en este caso específico, ustedes que llegarían a sexto o cuatrimestre, después tendrían la oportunidad de sacar su examen de convalidación en el cual a través de sus prácticas profesionales, su estadía, ustedes pudieran obtener su licencia. ¿Cuál es el camino? Tendrían que hacer un examen médico psicométrico, en este caso en medicina de aviación, en el cual van a evaluar sus aspectos emocionales, sus aspectos de conocimientos y habilidades personales, su habilidad, su inteligencia. Son exámenes muy tardados, hasta de 2 o 3 horas que te van a analizar. También en el aspecto físico debes de cumplir, no debes de estar fuera de tus índices de masa corporal, no debes de tener obesidad. Es un perfil, un primer inicio. Ya teniendo tu examen médico certificado, vas a tener la oportunidad, en este caso, de poder sacar tu licencia de mecánico en aviación. Entonces es importante que desde este momento tengamos en cuenta todos los aspectos. Ya una vez que nosotros realicemos la teoría, podemos obtener nuestro examen médico, y una vez que tengamos ya nuestra licencia de mecánico en aviación, también cada 2 años tenemos que hacernos revisiones psicoemocionales en medicina de aviación. ¿Para qué? Para determinar que nuestros aspectos de conocimientos, de inteligencia y de emociones siempre estén dentro de los estándares que requiere la propia industria. Entonces, por otra parte, pues también
Debemos de adaptar las nuevas formas o técnicas de reclutamiento bajo este nuevo esquema o esta nueva circunstancia que es el entorno de COVID. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y de cierta forma debemos de conocer que también hay nuevas tendencias de reclutamiento. Vamos a analizar la siguiente tendencia de reclutamiento. Año nuevo, propósitos nuevos, candidatos nuevos y vacantes nuevas. 2020 fue un año lleno de cambios y tendencias que se aceleraron, y 2021 no va a ser muy diferente. Muchas cosas llegaron para quedarse y muchas más están por venir. Y por eso es que vamos a ver 5 tendencias para que tu proceso de reclutamiento y selección este año sea el más exitoso de todos y puedas seleccionar al mejor talento para tu empresa. 2020 fue un año marcado por la aceleración del mundo digital y los comportamientos que esperábamos tener en 5 o 10 años llegaron en cuestión de meses y llegaron para quedarse. Por ello es que para este año la primera tendencia es procesos nativamente digitales. ¿Qué es esto? Que si ya te acostumbraste a hacer una entrevista de forma remota, ahora tienes que acostumbrarte a hacer todo el proceso de la misma forma. Lo que quiere decir que la manera de dar a conocer tus vacantes tiene que ser de la forma más atractiva posible en el mundo digital, ya que ahora estás compitiendo con más reclutadores que están buscando diferenciarse en este entorno. Olvídate de depender de ferias de empleo presenciales y busca eventos virtuales. Fortalece tu marca empleadora en redes sociales para diferenciarte de tu competencia y no tener que depender de bolsas de trabajo digitales que harán ver tu vacante igual que la de todas las demás empresas. En cuanto a la selección, si estabas acostumbrado a hacer exámenes o pruebas a papel, es importante que migres todos estos procesos a una forma remota y segura, para evitar que tus candidatos hagan malas prácticas. Algunas herramientas que tienes para poder empezar a hacer esto van desde un Google Forms, SurveyMonkey o Socrative. Y también recuerda que hay muchos proveedores con plataformas digitales que tienen pruebas psicométricas y que te van a ayudar a hacer todo el proceso mucho más sencillo. Si reclutas personal operativo, tienes un reto aún más grande, ya que anteriormente se acostumbraba a colocar anuncios físicos cerca de las instalaciones de trabajo, o bien los candidatos dejaban sus solicitudes en las instalaciones de la empresa. Pero es necesario que empieces a migrar a redes sociales, en particular a Facebook. El reto ahora es lograr que todas aquellas personas que te piden información se presenten en entrevista y que sean candidatos viables. Para esto te sugerimos que promociones tus publicaciones en Facebook, con información e instrucciones muy claras y que además agregues preguntas filtro. La segunda tendencia es la aparición de posiciones o puestos que antes no existían. Esto se debe a la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas que han transformado la forma tradicional de hacer procesos a los que ya estábamos acostumbrados y que de cierta forma estaban estandarizados. Dentro de este cambio existe la aparición de puestos nuevos que han nacido por el marketing digital, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning y mucho más. Un ejemplo son los traffickers, que son profesionales que se dedican a generar tráfico digital en diferentes plataformas. El problema con este tipo de puestos es que no existe una carrera universitaria para él, y en su lugar se tiene que investigar y explorar de propia cuenta para poder desempeñarlo. Dentro de esta tendencia como reclutador tienes dos grandes retos. Uno que es investigar y comprender el perfil que te solicitan, ya que en muchos casos puede que quien te pide la vacante no entienda el perfil al 100%. Y el otro es que detectes las competencias y el potencial del talento interno para cubrir la vacante, y de forma externa reclutes a quien pueda llevar las actividades de la posición de quien haya cubierto el puesto nuevo. Tercera tendencia, cubrir vacantes con candidatos que tengan una enorme capacidad de adaptación al cambio. En 2020 se habló mucho sobre los cambios tan repentinos y abruptos a los que nos tuvimos que adaptar todos, y 2021 va a continuar por la misma línea. Por esto es importante que puedas detectar qué rol tuvieron tus candidatos en 2020. Si fueron de los que se dejaron abrumar por la situación y se opusieron al cambio, los que se adaptaron a los cambios porque su líder les dijo que tenía que hacerlo, o los que fueron impulsores del cambio y lograron detectar oportunidades y hacer las suyas. Este último tipo serán los más valorados por el rol que pueden tener en tu organización. La cuarta tendencia de este 2021 es la incorporación y consolidación del marketing dentro de capital humano, y me refiero en particular a la marca empleadora, de la que incluso ya hablamos en la primera tendencia. Sin embargo, en este punto me refiero a una verdadera profesionalización de la marca empleadora, en donde vamos a empezar a ver empresas que no solo las tendremos en mente como buenas compañías para trabajar, sino que sabremos cuál es su propuesta de valor y si hace clic con posibles candidatos, de la misma forma que la marca de un producto o servicio. Esta propuesta de valor puede ser crecimiento en corto plazo, flexibilidad laboral, movilidad internacional o incluso compensación y beneficios.
Lo importante es que no caigas en diferenciadores que todo el mundo tiene, como somos una excelente empresa para trabajar, o el clásico y ya cliché, en esta empresa todos somos una familia. Para encontrar diferenciadores poderosos, toma en cuenta tu plataforma de marca empleadora y el perfil de tus colaboradores. De acuerdo con este, te puedes dar una idea de qué buscan y valoran más tus candidatos ideales. La quinta tendencia es la incorporación de la inteligencia artificial. Y esto va a ir por dos partes. Del lado del reclutamiento vas a tener el posicionamiento de tu marca empleadora y la publicación de vacantes a candidatos ideales. Y del lado de la selección va a ser la forma objetiva, automatizada y optimizada de elegir a tu candidato ideal. Para el reclutamiento, Facebook te permite hacer llegar tu publicidad y vacantes a públicos muy segmentados. Lo ideal sería que perfilaras qué tipo de colaboradores tienes en tu empresa para replicar ese perfil al público al que te dirijas en Facebook. Y para esto, si tienes agregadas a personas con las que trabajas, puedes buscar sus intereses y estos usarlos en la segmentación de tus publicaciones promocionadas. Además, considera la media de edad, carrera y universidad de la que son egresados, lugares de residencia y todos los datos demográficos que puedas tener. Para la segunda parte relacionada con la selección, la tendencia marca que el reclutamiento se hará a través de inteligencia artificial, con lo que se van a eliminar muchos sesgos que en ocasiones como reclutadores podemos tener al momento de ver un currículum o de hacer una entrevista. Si bien las plataformas que pueden hacer este tipo de análisis resultan costosas, puedes empezar a tener un acercamiento a este tipo de tecnologías si desarrollas flujos automatizados para tu selección, en la que en un Google Forms, SurveyMonkey o alguna plataforma similar tengas pruebas técnicas, psicométricas, de personalidad o cualquiera que necesites, descargues los resultados y puedas compararlos entre ellos, y esos a su vez con el perfil ideal de tu vacante. Estas fueron las 5 tendencias que hemos detectado para este 2021 en cuanto al reclutamiento y selección. Si el video te gustó y crees que te va a ayudar a cubrir tus vacantes, Estas serían unas nuevas formas de que el reclutador va a seleccionar a su personal. En la actualidad ya tenemos aplicaciones que directamente con recibir el currículum inmediatamente nos activa una alerta y nos dice si el personal cubre las expectativas buscadas por la propia empresa o el propio currículum queda carente de expectativas. Entonces es muy importante que de cierta forma analizar las necesidades que tienen las propias empresas para poder ofertar nuestra gama de posibilidades dentro de nuestras competencias laborales, para que las empresas al analizar o recibir el currículum de forma directa perciban ese interés hacia nuestra formación. Entonces es importante que ustedes conozcan estas expectativas de reclutamiento. Hace años nos decían a nosotros los ingenieros aeronáuticos que estábamos en un mundo en el cual nos enseñaban a matar dragones en una ciudad donde no teníamos dragones. Entonces la forma en que nosotros pudimos incorporarnos a la visión es analizar el aspecto administrativo. Muchos de los ingenieros aeronáuticos entramos al área de administrar talleres aeronáuticos, y también en la actualidad pues conozco muchos compañeros, algunos compañeros que son dueños de talleres aeronáuticos. Entonces es importante que nosotros conozcamos este enfoque para que en su momento tengamos esa posibilidad de incursionar en la administración de un taller aeronáutico. Por último, y para concluir, vamos a analizar la función del propio técnico en mantenimiento de aeronaves. Qué es lo que debe de cumplir y qué es lo que va a buscar la empresa, en este caso, para que cumpla sus funciones dentro de un operador aéreo. Vamos a ver este ejemplo. Es un video creado por un operador aéreo en el cual especifica las funciones del técnico en mantenimiento de aeronaves. Mecánico de aviación de mantenimiento. La Dirección de Mantenimiento en Ingeniería, a la cual te incorporarás, pertenece a la Dirección Ejecutiva de Operaciones y Mantenimiento. Lo que hace un mecánico de aviación de mantenimiento es realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener la aeronavegabilidad de la flota, cumplir con estándares de seguridad utilizando los procedimientos para evitar errores en los procesos, utilizar los recursos materiales durante la ejecución de sus actividades para no incrementar los costos operativos, garantizar la integridad de los registros técnicos de mantenimiento, asegurar que todos los trabajos de mantenimiento se ejecutan con equipos y herramientas calibrados, reportar a sus jefes las incidencias que resultan durante la ejecución de las actividades en su turno,
Atender a los reportes de las tripulaciones de acuerdo a los manuales y procedimientos establecidos. Recuperar los equipos de vuelos que se encuentren en estaciones para restablecer los itinerarios de operación. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad operacional. Esas son funciones que ya están determinadas en el propio Manual General de Mantenimiento. Son funciones ya establecidas por normas internacionales, anexo 6, y por normas nacionales como la norma 006, donde especifican los contenidos del propio Manual General de Mantenimiento. Esta sería la forma en que nosotros tendríamos que hacer uso del reclutamiento de recursos humanos para un taller aeronáutico.